Buenos días. Esta es la exposición de intoxicación laboral por asbestos. Y mi compañera Carolina Estefani Bernal y Carlos Alberto Carvajal Lara, que soy yo, vamos a empezar con la exposición. En un concepto general, los asbestos hacen referencia a polvos minerales que forman fibras muy fuertes y flexibles. Estos están compuestos por tetraedros de silicatos de hierro, sodio, magnesio y calcio. Y son un grupo de fibras minerales que son naturales y que son abundantes en rocas metamórficas, que quiere decir que cambian de forma. Bueno, aquí hay las dos formas más comunes que se ven, digamos, en la fabricación de elementos, que son el asbesto crisótilo, que es este de acá, y el asbesto anfibol, que es este de acá. Se diferencian el uno del otro por su construcción química. Entonces, el asbesto crisotilo se caracteriza porque se conforma en fibras enrolladas entre sí o en forma de espiral y se denomina también asbesto blanco. Por otra parte, el asbesto anfibol está compuesto por 5 minerales cuyas fibras son rectas y están en forma de agujas, como lo podemos ver en la imagen. El asbesto crisótilo es una única forma enrollada de asbesto y representa los 90% de los asbestos usados en la mayoría de los países. Como ya lo comentamos anteriormente, es la más común en la que se utiliza. Por otra parte, las fibras de anfibol son rectas y rígidas y presentan mayor biopersistencia en los tejidos, o sea que permanecen mucho más tiempo en el organismo. Y esto puede extenderse por décadas, mientras que las fibras crisótilas poseen una biopersistencia en los tejidos de semanas o meses. Bueno, debido a sus propiedades físico-químicas, el asbesto crisótilo se ha utilizado para fabricación de telas y otros materiales bastante flexibles. Como ya les venía comentando, es un material bastante que se utiliza para muchas cosas. También los anfiboles se han empleado para fabricar aislamiento de tuberías, productos en la industria del cemento, tejas y materiales resistentes al fuego, dado que las fibras de crisotilo y anfibol son resistentes al fuego. Bueno, estos materiales se han venido utilizando desde el siglo XIX y se incorporaron rápidamente en la fabricación de estructuras y la construcción de edificios en todo el mundo. Bueno, tras el auge mundial en uso de estas fibras, se vino presentando una pandemia de enfermedades pulmonares que se derivó de la exposición a estos materiales. Ello condujo a que se empezaran a desarrollar investigaciones que definieran la patología de la gente que estaba expuesta al asbesto. ¿Sí? Entonces, estos estudios empezaron a revisar, digamos, la patología de los asbestos con el fin de entender los mecanismos por los cuales estos asbestos generaban las afecciones que nosotros conocemos actualmente. Una vez entendidas estas afectaciones, pues se empezó a prohibir el uso en varios países y pues esto contribuyó a la utilización de nuevas fibras denominadas fibras de vidrio sintéticas, las cuales logran desempeños similares e incluso superiores a los asbestos, entre otras en cuanto a aislamiento se refiere. Bueno, los riesgos de la utilización de asbestos se encontraron efectivamente gracias a cambios y regulaciones que se implementaron en la década de 1930. Después, en la década de 1960, se establecieron regulaciones mucho más estrictas e incluyeron el cumplimiento de valores ambientales de fibras de asbesto. En la década entre el 1970 y el 1990 se promulgaron prohibiciones y restricciones para el uso y la importación de fibras a varios países desarrollados del mundo. Bueno, en la actualidad la organización ACGIH es la que establece los TLB para el asbesto. Este TLB es de 0.1 fibras respirables sobre centímetro cúbico, en el ambiente obviamente. Durante la década de los 80 y los 90 surgió el denominado paradigma de patogenicidad de las fibras. Este paradigma es un modelo que explica la forma como gracias a su delgadez y longitud estas fibras tienen una persistencia mucho mayor en el cuerpo y pues causan enfermedades en los seres humanos. En Colombia, la lucha contra el uso de los asbestos
pues realmente ha tenido muchos altibajos, ya que digamos, desde hace 11 años se han intentado ingresar leyes a la ley, digamos, al gobierno, pero estos intentos de meter una ley en contra del asbesto pues han sido bastante infructuosos. Hay una ley, hubo una señora que se llamó Ana Cecilia Niño. Esta señora era una periodista. Ella contrajo cáncer de pulmón debido a que su exposición con el asbesto era bastante grande, ya que vivía en un barrio donde las fibras permanecían en el ambiente todo el tiempo. Gracias a esta persona, Ana Cecilia Niño, que era una periodista, como ya lo comenté antes, que murió por el mesotelioma maligno de pleura. Entonces, en Colombia se empezaron como a poner más firmes con este tipo de leyes y ahora pues se está luchando para erradicar este asbesto pues de lo que es la vida industrial en el país. Bueno, la toxicocinética de las fibras de asbesto. Esta psicocinética empieza por inhalación o la ingestión de las fibras principales y sus fibras y digamos la forma de ingreso al cuerpo es por estas vías, la inhalación y la ingestión. El contacto dérmico, pues la verdad no se considera muy importante ya que pues no son como aceitosos, entonces realmente no tienen un ingreso dérmico bastante importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debido al diámetro de las fibras, entonces las fibras de asbesto pueden causar mayor daño a los pulmones. Entonces, entre más delgadas son las fibras, llegan con mayor facilidad a los pulmones. Entonces, las fibras delgadas, o sea que son diámetros menores o iguales a 1 milímetro, son respirables y se pueden depositar más allá de las vías aéreas ciliadas. Son órganos que tenemos en los pulmones. La limpieza de las zonas pulmonares no ciliadas depende de un proceso lento que se llama fagocitosis. Esto se hace por unas células que se llaman macrófagos. Por lo anterior, estas fibras tienden a formar depósitos antes de ser eliminadas de los pulmones. De igual forma, las fibras de longitud superiores a 8 milímetros también son respirables y llegan más allá de las vías ciliadas y se depositan durante largos periodos de tiempo, ya que como son más grandes que las anteriores que ya hemos comentado, pues la fagocitosis no es tan efectiva, entonces los macrófagos no pueden hacer nada en contra de estas fibras y las dejan ahí depositadas. Entonces, la acumulación de estas fibras alargadas y delgadas en el tejido pulmonar puede generar numerosas respuestas, entre las que se encuentran el estrés oxidativo, la inflamación y la genotoxicidad. O sea, la genotoxicidad es un cambio digamos, en las células. Estas respuestas se manifiestan como fibrosis, asbestosis o tumores pulmonares. El tiempo de latencia entre el inicio de la exposición y la detección del mesotelioma maligno de pleura es de décadas, o sea, es un tiempo bastante grande, por lo que por lo general las personas siguen trabajando normalmente y no ven como un cambio o algún tipo de síntomas en su cuerpo, entonces pues no saben que realmente ya tienen un problema en su interior. Bueno, los pulmones son el principal órgano blanco después de la inhalación del asbesto. Preferentemente la pleura pulmonar sobre la cual se genera la patología denominada asbestosis y también mesotelioma maligno de pleura. O sea, la pleura es un espacio que queda entre las paredes de los pulmones, ¿sí? Entonces, la pleura visceral es una pared interior y la pleura interpleural es una pared que queda arriba de esto. Entonces, el mesotelioma se empieza a concentrar dentro del espacio pleural, interpleural, por eso se llama mesotelioma maligno de pleura, porque las fibras de asbesto se empiezan a acumular en esta área, en la parte interna, digamos en lo que es el sector amarillo de la imagen. ¿Listo? Entonces, la asbestosis pulmonar causada por los asbestos se caracteriza por la acumulación de cicatrices y tejido fibroso en el intersticio del pulmón, lo que genera por un lado una obstrucción de la difusión de gases de la sangre hacia las áreas de intercambio gaseoso y por otro lado la restricción de expansión pulmonar. La presentación clínica de la asbestosis es típicamente insidiosa, con un acortamiento en la exhalación y con tos seca.
O sea que ya el pulmón deja de expandirse de forma natural, como que se empieza a contraer. Pero la persona pues empieza obviamente a tener problemas en la respiración, en la exhalación, tiene síntomas como tos seca. Esto por lo general es un poco doloroso según unos artículos que yo he leído. Es un poco incómodo también para la persona porque se siente ahogada por lo que la exhalación no es total. Entonces tiene problemas pues respiratorios. Bueno, manifestaciones por intoxicaciones de asbesto. Los asbestos pueden también causar un raro tipo de cáncer denominado mesotelioma, específicamente el mesotelioma maligno de pleura, como ya lo comentaba antes, y el mesotelioma peritoneal, los cuales se reconocen como el principal efecto adverso en la salud por la inhalación de asbestos. Entonces ya como podemos aquí ver en la imagen, hay un pulmón enfermo que ya tiene varias cicatrizaciones, varios tumores y ya ha empezado con el proceso de el mesotelioma maligno de pleura. Como lo comentaba yo antes, el mesotelioma se empieza a generar en el pleura, que es el espacio entre, digamos, entre la pared interna y la pared externa. Este es un pulmón sano, ya podemos ver que todas sus zonas están despejadas, la tráquea también está despejada, todo está limpio, no hay ninguna obstrucción, el pulmón se expande y se contrae con naturalidad, entonces la persona no siente realmente ningún tipo de incomodidad al respirar.